Uno de los momentos más temidos en la vida de una mamá o un papá, creo que es cuando llega esta pregunta: ¿cómo se hacen o de dónde vienen los bebés? Sin embargo, la respuesta es más fácil de lo que podemos creer. En este video te voy a enseñar algunas herramientas para que no cunda el pánico cuando tus hijos o hijas te pregunten de dónde vienen los bebés, cómo se forman o cómo se hacen. En este sentido, vamos a tener que adaptar la respuesta, obviamente acorde a la edad. Más o menos alrededor de los 8 o 9 años les podemos hablar de una penetración. Para esto nos va a servir tener en cuenta los nombres reales de los genitales. El llamar al pene como pene y a la vulva como vulva, sin apodos, va a ser muy beneficioso para nosotros a la hora de tener que explicarles, porque es más fácil decir que el pene entra en la vulva y en la vagina que el pichulín entra en la pepita y hacerles como una historia, como un cuento. Un recurso muy importante son los libros. Yo, si quieren, les puedo dejar una serie de recomendaciones de qué libros se pueden abordar, porque hay libros que muestran muy bien la erección del pene, muestran muy bien la penetración de manera ilustrada, y eso es perfectamente entendible para ellos y mucho más saludable, que puedan ver efectivamente el material que ustedes quieran filtrar y mostrarles. Previamente, lo que se le puede decir es que hay dos personas que se gustan, que tienen ganas de tener intimidad, que es algo que ocurre en el cuarto, cuando están solos, cuando están solas, se dan caricias, se dan besos, se dan mimos, que eso no siempre deriva en un embarazo, pero que cuando las personas quieren pueden dejar de usar métodos para no cuidarse, que eso en realidad se puede explicar en mayor o menor medida, ahora vamos a ver cómo, pero que no siempre la relación sexual desencadena un embarazo. Eso está bueno decírselos por una cuestión de que es la realidad. O sea, no todo el mundo que tiene relaciones sexuales, sino los menos, son los que buscan un embarazo, sino que lo que buscamos es placer. Entonces, ¿cómo le transmitimos esto? Bueno, dos personas se quieren, se hacen mimos, se hacen caricias en un lugar privado, en la intimidad, buscando sentir cosas que les generan felicidad. Vos, cuando seas más grande, cuando tengas una pareja, vas a poder hacer estas cosas, quieras tener un hijo o no. A esto se le llama hacer el amor o tener sexo, y es algo sano y saludable que todas las personas hacen. ¿Cómo hablamos de estos métodos anticonceptivos? Bueno, se le puede decir que cuando las personas quieren, utilizan ciertos recaudos o precauciones para no quedar embarazados o embarazadas, y cuando no quieren los dejan de utilizar, y que esto se llama métodos anticonceptivos. Según la edad del niño o la niña, vamos a ir variando en cuanto al detalle del método anticonceptivo. Pero si no, en realidad, bueno, se les puede mostrar que existen a grandes rasgos, para dejar bien en claro justamente que no todo acto sexual conlleva un embarazo. Importante transmitir esto: dos personas que quieren pasar un tiempo agradable, se dan besos, se dan caricias y ocurre en la intimidad. Son como los puntos clave para poder transmitirles el concepto. Y además, fundamental, que siempre tiene que ser con el consentimiento de las personas interesadas. Que esto en realidad se detalla de manera, lo mismo, acorde a la edad. Las dos personas tienen que querer, se les puede decir. Se les puede usar como ejemplo sus genitales. Viste que tenés pene, viste que tenés vulva. Bueno, si tenés pene, el pene, cuando uno tiene ganas de tener este acto sexual, se empieza como a llenar de sangre, se pone como más gordito, y lo que sucede es lo que se llama erección, queda parado y firme. Y viste que vos tenés vulva, bueno, tenés un orificio que se llama vagina, que va hacia adentro, se los podemos mostrar, le podemos mostrar un espejo para que vean sus genitales, para que conozcan a su vulva, y decirles, bueno, por allí, cuando vos quieras, cuando seas grande y estés preparada y tengas ganas, o conozcas a alguien que te haga sentir ganas de experimentar esto, bueno, lo que va a suceder es que el pene gordito, erecto, se va a meter en la vagina. Bien, ahí lo que sucede, nos podemos ir a dos extremos. Uno más biologicista, de los varones tienen espermatozoides dentro de los testículos y las nenas tienen óvulos dentro de sus ovarios, y lo que sucede es que se une el espermatozoide con el óvulo. Eso genera un embrión que es como una semillita que germina, como tu germinador de la escuela, por ejemplo, y ahí se van formando las partecitas del bebé. O bueno, nos podemos ir a un lugar más abstracto, como bueno, papá tiene una célula, o bueno, las personas con pene, los varones tienen una célula, y las personas con vulva o las nenas tienen otra célula, que se unen y dan lugar a un bebé. Eso también ajustado más o menos a la edad. ¿Bien?
¿Cuándo nos podemos sentir con confianza de hablar de penetración? A partir de los 8 o 9 años. Antes, previamente, lo único que se les puede explicar es esto, de este lugar, de intimidad, de caricias, besos, de tiempo compartido, de pasarla bien, y cuando esas dos personas decidan se produce el embarazo. Allí lo que vamos a esperar es que las preguntas de ellos o de ellas nos vayan guiando, ¿tá? Para saber cuánta información dar, cuándo cortar la conversación y cómo hacemos como para seguir en esta instancia. Acudir a libros, como les decía, es algo fundamental, está muy bueno. El tema de que haya material didáctico siempre está genial para que ellos y ellas puedan entender. A veces son conceptos muy abstractos y bueno, el que lo tengan de forma visual está muy bueno realmente. Lo otro que podemos hacer es acudir a muñecos. Hay muñecos sexuados, es decir, que tienen genitales y para ellos verlos va a ser mucho mejor y si no directamente fotos que encontremos en Google a las cuales, bueno, que sean obviamente ilustradas, no fotos reales, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Ellos van a tener confianza de poder consultarles y van a ver que sus dudas van a ser resueltas. Esto es fundamental, o sea, es lo que queremos para nuestros hijos e hijas, que confíen en nosotros, que nos puedan preguntar con total libertad y, bueno, contestarles dentro de lo que sabemos, lo que podemos. Como les he dicho en otras ediciones, si no sabemos contestar, si nos ataca el pánico, si no sabemos qué decirles y nos quedamos en blanco, la promesa de buscar información para poder contestarles. Bueno, mira, no tengo muy claro cómo decírtelo para que lo entiendas o directamente me genera vergüenza o mi mamá o mi papá nunca habló de esto conmigo, entonces no sé cuál sería la mejor manera de decírtelo a ti, pero voy a buscar información, voy a intentar saber cómo hacerlo. Y como les digo siempre, esta clase de mamás y papás es fundamental, es un puntapié que hay que utilizar. Estuve mirando un video, estuve mirando una charla donde alguien me explicaba cómo responder la pregunta que me hiciste el otro día de los bebés o del embarazo. Y la verdad es que no sabía y ahora tengo esta información. O sea, podemos ser honestos con nuestros hijos e hijas al respecto, porque somos una generación que no fue criada con educación sexual. Probablemente nadie nos haya explicado esto o lo hayan hecho de la manera que pudieron, y eso está bien también, pero forma parte de nosotros y nosotras poder cambiarlo, poder revertirlo y poder explicarles que de esto se debe y se habla. Otra duda fundamental es cómo salen los bebés de ahí, que creo que eso es un poco más fácil de explicar, porque les genera como mucha intriga cómo llegan ahí, pero también cómo salen. Y bueno, y explicarles que hay dos vías, una que se llama parto vaginal y el otro que se llama parto por cesárea. El parto vaginal, el bebé lo que hace sale a través de la vagina de la mamá, y en el parto por cesárea el bebé por determinado motivo no puede salir por la vagina, entonces un médico o una médica le hacen un cortecito en la panza a la mamá y buscan al bebé dentro de la panza para poder sacarlo de manera manual. A ellos les encanta, no sé por qué, les gusta mucho como saber esta diferencia y después como que se lo van preguntando entre sí. Y me parece que es muy sano. Hay gente que le da de repente miedo decir que le hacen un corte en la panza a la mamá. No pasa nada, a ellos quizás les dé un poco de curiosidad eso, pero no va a generarles nada. Como les digo siempre, hablar de sexualidad es beneficioso, desde más chicos mejor, y si todavía no lo hicieron, aprovechen ahora para poder hacerlo, porque realmente es algo que cambia la vida de nuestros niños y nuestras niñas para bien. Empiezan más tarde las relaciones sexuales, tienen menos embarazos no deseados, tienen menos transmisión de infecciones de transmisión sexual, y bueno, esos son parte de los beneficios, además de que mejora mucho la comunicación entre mamás y papás. También les hace adultos con vidas sexuales mucho más sanas y placenteras. Entonces no tengan miedo de poder decirles cosas, no tengan miedo tampoco de excederse en lo que es el conocimiento, porque si de repente le hablamos de penetración a un niño o una niña muy chiquito que no está preparado o preparada, probablemente no lo entienda directamente, o sea, no los van a traumatizar, no los van a pervertir, no los van a corromper, o sea, quédense tranquilos, hablen con confianza y bueno, ya les digo, lo peor que puede suceder es que les den información de más y la van a desestimar ellos mismos o van a considerar de repente que es demasiado y van a cortar ellos mismos o ellas mismas el tema de comunicación. Entonces, cosas fundamentales, el rol de las relaciones sexuales con el placer, poder separarlo, poder separar también que tiene que ser sobre todo en niñas con el amor de su vida, bien, tenemos como esta cultura que inculca
a niñas a que tengan, adolescentes sobre todo, que tengan su primer encuentro sexual con el amor de sus vidas, con el futuro padre de sus hijos, y tengamos en consideración que no lo hacemos así con los niños. O sea, a los niños es como que no nos interesa si la primera relación sexual es con amor o es sin amor. Entonces, si no nos interesa en varones, que tampoco nos interesa en mujeres. Simplemente que sea algo consentido entre las personas involucradas, independientemente de si es varón con varón, nena con nena, nena con varón, que sea algo que ellos o ellas disfruten y que sea cuando ellos o ellas tengan ganas. Y esto es fundamental, porque muchas veces por amor, por sostener estos noviazgos que comienzan desde adolescentes, incurren en iniciar vida sexual por presión. Y eso es fundamental, y cuando son más grandes hay que irlo conversando. El poder iniciar la vida sexual con alguien que no es su pareja, sino un encuentro de repente casual, no es dañino. Es dañino de repente iniciar la vida sexual con alguien que sí queremos, pero por temor, por ejemplo, que nos deje. Entonces esto es bien importante también, lo que es educación emocional para esta etapa de la vida, como es la adolescencia o la preadolescencia sobre todo, donde los y las adolescentes son muy influenciables por su entorno y por su pareja. Entonces, especial atención a estos contextos y obviamente lo que es el machismo de exigir a niñas que inicien vida sexual de grandes con el amor de su vida, y a varones no exigimos lo mismo. Así que a tener esto en consideración. Mi consejo es que si estás tomando esta clase para poder tener conocimientos y herramientas, ya lo estás haciendo bien. Entonces, tené un poco más de confianza en lo que vas a transmitir, tenete un poco de fe y sé honesto o honesta con tus hijos e hijas sobre la información que tenés y la que no tenés. Siendo sincero, sincera, siendo honesto o honesta, es más probable que tu hijo o hija empatice contigo o se sienta libre y abierto o abierta a poder dialogar sobre esto, que es algo fundamental. O sea, que tu hijo o hija te pregunte de dónde vienen los bebés a ti ya es una ganancia total, porque lo que sucede es que lo indagan con compañeritos, con compañeritas, o directamente cuando consiguen algún celular, o a veces con algún primo, prima, hermano, hermana, y no con mamá y papá. Entonces, ya si está acudiendo a ti por la pregunta, vas por el buen camino. Si estás con este material, vas por el buen camino. Así que con la información no vas a hacer daño, sino que al contrario vas a hacer un beneficio en tu vida, en la vida de tu hijo o hija y en el vínculo que ustedes tienen.